Pero por otro lado uno se pregunta, si este hubiese sido el discurso de Kicillof, imagínense que no hubiese sacado más del 50% de la provincia de Buenos Aires. El caso Aníbal Fernández en el 2015. Pero bueno, claramente hay dos ejes de campaña bien determinados, frente de todos con la economía, y ahora vamos a hablar de lo que acaba de decir Alberto Fernández con el plan de lucha contra el hambre. Juntos por el Cambio, el discurso de la mano dura, la lucha contra el narcotráfico, que viene a reemplazar a la corrupción. Bueno, ya están en el Beto Valdés, gracias Beto por venir. Está Daniel Estico, editor de economía de Infobae, gracias Daniel. Está Leandro Santoro, gracias. Vine Leandro temprano. ¿Perdón? Vine temprano. Viniste temprano. Bueno, a ver, empiezo con vos si querés, porque un poco interpela, y ahora nos metemos con el tema del debate, Kicillof, Bullrich y demás. Pero coincidís, te lo pido, sos politólogo, más como analista, vos sos además muy cercano a Alberto Fernández, lo has contado, tenés una muy buena relación con él, también con Kicillof. Pero te pido como análisis político, ¿ves eso que digamos que hay dos ejes, digamos que en este eje para el frente de todos es pura ganancia, digamos, cualquier cosa que diga es cosechar? Y bueno, y Juntos por el Cambio, todo lo que hablé de economía es a la defensiva, es pido disculpas, pido perdón, me equivoqué, el presidente diciendo eso todo el tiempo y buscando un nuevo eje. El nuevo eje parece ser el eje de la mano dura. Sí, es un giro a la derecha. El tono Pichetto, digamos. Sí, es un giro, claro, exactamente. A la derecha, a la más punitivista. No es la primera vez que hace esto el gobierno. Cada vez que baja en las encuestas o que se le complica con algún índice, el de la pobreza, el de la desocupación, tiene un corrimiento hacia la derecha. Instalan temas, ¿no? La baja de la edad de imputabilidad, la falsa colimba, dinamitemos la Villa 1114, las pistolas Taser, no sé, la doctrina Chocobar. ¿Por qué? Básicamente porque la política económica perjudicó incluso a su propia base social. Entonces le tienen que dar elementos para que se justifique una reelección y para que su tropa más dura, digamos, salga a hacer campaña. ¿Cuál es el elemento? ¿Es la economía? No. ¿Son los éxitos alcanzados? No. Los elementos básicamente son cualquier tipo de tergiversación que haya cometido, o de tergiversación sobre alguna declaración que haya cometido el adversario, o algún tipo de corrimiento hacia la ultraderecha, como pudo haber sido, por ejemplo, también esta semana, la declaración de Macri, que ahora es pañuelo celeste. O sea, ¿eso a qué se debe? A que sabe que el electorado de centro derecha... En contra de la legalización del aborto. Macri lo ha expresado el fin de semana de manera muy clara. Sí, pero, a ver, a mí me parece bien que el presidente tenga esa opinión. Cualquier persona que esté en contra de la legalización del aborto tiene derecho a fundamentarlo y a defender su Pero lo hace posición. a último momento muy cercano de la Pero lo hace porque sabe que hay un sector de su caudal electoral que se empieza a ir hacia opciones más conservadoras de las que ellos expresaban. Entonces, en realidad es el manotazo de ahogado para tratar de contener un 30% y de fidelizar una alternativa que le permita, después del 10 de diciembre, seguir siendo gravitante. Te hago una pregunta respecto a eso, respecto a si es su propio electorado, si estos temas, obviamente el Frente de Todos fue votado con una abrumadora mayoría en el Gran Buenos Aires, en los sectores más populares, con el eje económico. Ahora, ese eje de valores, mano dura, seguridad, narcotráfico, es un discurso que en algún momento le rindió también en los sectores populares al propio gobierno, digamos, que trasciende el electorado de Cambiemos. Sí, yo creo que son disvalores igual. O sea, no creo que sean valores. Hay toda una mirada muy xenófoba, muy elitista, me parece, atrás de esta idea, ¿no? Que obviamente a veces tiene eso anclaje en sectores populares, porque, digamos, estas son ideas que no solamente se reproducen en las capas altas de la sociedad, sino también se reproducen abajo. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Es la misma lógica de Bolsonaro, ¿no? Exactamente la misma lógica de Bolsonaro. Frente a una crisis económica que parece imposible de gestionar, los tipos dicen, bueno, yo me comprometo a algo. ¿A qué me comprometo? A darle orden a tu vida a partir de qué? De una presencia policial más fuerte, de cierta lógica punitivista y de reprimir todo lo que sea distinto a lo que... A ver, Beto, me interesa tu opinión respecto a esto, pero fíjate, mira, acá lo tenemos en adelanto de A24.com, después vamos a ir a este titular importante, a ver si podemos leer esto que acaba de decir el ministro de Justicia, Garabano. Fíjense, cuando encuentran un flanco, digamos, Kicillof se corrió de la economía. Cuando habla de la economía no puede decir nada el gobierno, no puede decir nada. No puede decir nada porque no hay funcionario creíble para contestar con el tema económico. Le pasa al propio Macri, está todo el tiempo pidiendo disculpas. Se corre el eje económico, Kicillof habla del tema de la droga, que obviamente es uno de los principales dramas en la provincia de Buenos Aires, y salen todos los funcionarios a tomar la iniciativa. Les decía lo que dijo Patricia Bullrich, fíjense lo que dijo Garabano. Las de Kicillof son declaraciones lamentables, desafortunadas y peligrosas. Vender droga es un delito. A ver, Beto. No, me parece interesante volver a la agenda esta dura que vos planteabas, porque me parece que
hay que profundizarlo un poquito más. Y nunca mejor elegida las fotos. El presidente Macri, Miguel Ángel Pichetto y Patricia Bullrich. Esto es lo que le quedó a Macri para hacer campaña. Que es lo que Pichetto, para hacer esa campaña. Porque la mayoría de estos datos, y sobre todo lo del sábado, no causa ninguna gracia en los sectores más políticos de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Horacio Rodríguez Larreta puso a Martín Lustó y a Guadalupe Tagliaferri, que son pañuelos verdes. Legalización del aborto. Por otro lado, María Eugenia Vidal tomó, digamos, una postura más cercana a los pañuelos celestes, pero no está de acuerdo con esta línea. El resto del radicalismo. Entonces, lo que se empieza a visualizar acá, independientemente de lo que decía Leandro, de si es una especie de estrategia para cambiar, que esto sale de un sector del gobierno que para otros empieza a posicionarse con la intención, si no ganan las elecciones o no fuerzan el balotaje y Alberto Fernández es el presidente, de tener una oposición mucho más dura de la que se imagina Rodríguez Larreta, Lustó, Cornejo, Vidal. Que sería una posición más dialoguista. Ellos se imaginan ser referentes opositores, construir un nuevo polo opositor, pero fundamentalmente colaborando. Es decir, una relación madura si es que Alberto Fernández va a ser moderado. Ahora, también te pregunto una cosa. La verdad que uno ve lo que le quedó a Macri para hacer campaña. ¿A quién va a poner para hacer campaña? ¿Al ministro de Economía? ¿Al ministro de Producción? Digamos, ¿al ministro de Trabajo? No le queda... No hay ministro de Trabajo ahora, ¿no? Está dentro del ministro de Producción. Pero al ministro... Tampoco hay ministro de Energía, digamos. Tampoco le quedó un secretario de Energía. ¿A quién va a poner para hacer campaña? Porque hay una construcción política. No le quedó nadie, digamos, en el gabinete para poder hacer campaña. En todo caso, bueno, puede mostrar a Bullrich que con la controversia y demás que ha generado, bueno, por lo menos hace procedimientos todos los días, muestra en su área que para su electorado tiene gestión. No, y acá lo que ves es halcones y palomas, claramente. El presidente se rodea de halcones para ver si la puede dar vuelta o por lo menos generar empatía en los sectores que a su vez reproduzcan ir a votar. Igual pero esto, no posicionarse Beto, al estilo Guaidó. Es decir, acá la preocupación que tienen los sectores moderados de Cambiemos es que Macri y fundamentalmente Pichetto intenten construir eventualmente una oposición a un supuesto gobierno de Alberto Fernández. Una especie de resistencia. Como si fuera Maduro. Como si fuera una oposición dura a partir a lo de venezolana. Resistencia con aguante, digamos, pero en la versión Cambiemos. El Instituto Patria, pero del otro lado. Igual en el caso, de estos puntos, bueno, el DNI, el tema de Montonero, Dinamita la Villa, demás, que más allá de Pichetto, son temas de Patricia Bullrich, son temas de Garabano. Ahora, a mí me asombra lo que ha dicho ayer Kicillof en esto de los pobres que se dedican a la droga y demás. Fue el propio Kicillof en 2015 cuando dijo no vamos a hacer evaluación ni estadística de pobreza porque no queremos estigmatizarlo. Y ayer habló de los pobres nuevamente, porque es un tema muy grave, porque a ver, la gente pobre no busca vender droga. La obligan, la presionan, la amenazan y la matan. Nadie está obligado, nadie va a buscar vender droga. Yo te lo aseguro, y vos recorres los barrios también, sí, y demás. claro. Es decir, la gente pobre no va a buscar, a ver, quiero salir del pozo, voy a vender droga. Pues sabe que mueren, sabe que van presos, sabe que se le acaba la familia, sabe que se le acaba todo. Entonces te digo, es muy grave lo que dijo Kicillof en la A ver un segundo. Analizámoslo, no quiero entrar en una controversia y en una discusión. Yo dije, bueno, lo dijo el propio Novarecio, que estaba ahí, no vi el programa. No Yo vi estaba el en el programa. perfecto. Vos también estabas anoche con sí. Novarecio. Bueno, que la frase de Kicillof era una descripción de la realidad. Sí. La verdad que cuando uno habla con intendente del Gran Buenos Aires, lo que hablan como drama es que ellos han perdido en ciertos lugares muy pobres la posibilidad de llegar a través del delegado municipal, los punteros políticos, a los estratos más bajos. Vamos el por que partes. le compite ahí es, lo mismo en el Gran Rosario, el narco. El narco que ofrece billetes en efectivo, no la tarjeta del Banco Nación para una UH. Y esos billetes en efectivo no son 2.000 pesos, 2.600 pesos una UH, sino es mucha plata. Es mucha plata. Y ese es un drama social para gente que está en una situación desesperada. Obviamente hay mucha gente que está desesperada y no acepta al narco. Lo rechaza, lo combate y también lo matan por combatir. Pero bueno, a ver.
primero, no toda la gente pobre vende droga. Es más, la mayoría de la gente que está en situación de pobreza no vende droga. Ahora, cuando hablamos de quién administra el menudeo de la droga en los barrios humildes, te encontrás con que hay un porcentaje de la gente que se ocupa del menudeo que en general suelen ser madres desocupadas con familiares a su cargo. ¿Quién le da este dato? Primero, es un dato que se estudia hasta inclusive en la universidad. Daniel Arroyo ha contado mucho de esto también. Pero a Axel el que le da el dato son los curas villeros, con los cuales él se junta. Novarecio dice, ¿vos sabés que pasa lo mismo en Rosario? El dato le da a Kicillof los curas villeros. Exactamente, le dicen, se está dando un fenómeno que es que hay madres que tienen familiares a su cargo que no pueden salir de su casa, que están desempleadas, que encuentran como salida laboral el menudeo, básicamente, digamos, de las drogas más blandas, si quieren. No es que venden crack, pero venden paco y venden marihuana. Digamos, esto sucede en los barrios. Quienes recorremos los barrios sabemos que es así. ¿Significa que todos los que son narcomenudeo son madres desocupadas? No. Significa que hay un porcentaje de las mujeres desocupadas sin empleo que tienen familiares a cargo que han encontrado esta forma de subsistencia, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿esto significa que Kicillof legitima esa práctica? No, para nada. Está haciendo una descripción. Tanto es así que justamente Luis Novarecio, que no es precisamente kirchnerista y que además tiene una mirada de muchas cosas distintas a las que tiene Axel, coincide y asevera que en su provincia natal sucede lo mismo. Entonces, creo que acá lo que ocurre es que el gobierno encontró una declaración que puede llegar a ser polémica para tomarla y tratar de ganar mediáticamente el debate político en el día de hoy para que obviamente no se hable sobre el problema de fondo, que son los datos de pobreza, que son los que generan justamente que las personas tengan que buscar cualquier forma de subsistencia. Yo he hecho muchos operativos de drogas, allanamiento y demás, como periodista, por supuesto, ¿no? ¿Sabes lo que nos cuentan las mujeres? Muchas veces nos han obligado a guardarles la droga, ni siquiera a venderla, a guardarle. ¿Y por qué no se negaron? Y me dice, mirá mis hijos, está la cantidad de pibes que nos mataron en esta villa o en este barrio, porque además, perdón, los que venden droga son ricos también, ¿eh? Sí, claro. Y no te estoy hablando de las mafias, que son los narcotraficantes más grandes, ¿no? Los que venden en los barrios. Sí, en realidad hoy es de subsistencia. Los barrios de acá. Claro, y todo eso. Es decir, meter a los pobres es muy... La palabra pobre es muy peligroso. Sí, porque además confunde a muchos también. Yo soy docente de UBA 22. Doy clase por la Universidad de Buenos Aires en las cárceles. La mayoría de las mujeres que están detenidas en los penales, ¿por qué te pensás que están? La mayoría son todo por droga. Exactamente. Y todas amenazadas. No, pero a ver. Por el narcotráfico. Están amenazadas una vez que caen en cana. Pero sí. Antes. Bueno, a ver, te estoy contando lo que vivo yo. Si no venden, vos sabés que si no venden tienen mucho problema. Hay de todo y está mal generalizar. Si yo te dijera, mira, todas las personas que venden droga lo hacen voluntariamente, estaría generalizando. Y si te dijera, todas las personas, digamos, que venden droga están siendo obligadas, también. Hay una... A ver, termino con esto. Es muy difícil para las clases medias, nosotros, interpretar cómo se vive en los sectores populares, cuál es la forma de razonar, la forma de tomar decisiones. Esta es la clave. Cuando nosotros desde este lugar tratamos de interpretar lo que pasa en un barrio periférico del Gran Buenos Aires, tenemos dificultades porque lo hacemos con conceptos, con visiones, con lecturas de gente de clase media alta. A ver, quiero volver a este eje porque me parece que, insisto, el gobierno encuentra un discurso a la pasada cuando sale del eje de la economía. Obviamente uno puede encontrar ciertas relaciones. Vos podés tener el mejor equipo de lucha contra el narcotráfico y si tenés, qué sé yo, 40% de pobreza y una situación económica muy dramática, es muy difícil que esa sociedad reduzca sustancialmente los índices de consumo de droga y demás, con una situación económica muy complicada, ¿no? No sé cómo están los índices de consumo de droga en la provincia de Buenos Aires, pero me parece que no han disminuido sustancialmente. No, el tema no es el consumo, sino la venta. Lo que aumenta son los procedimientos, pero la discusión ahí siempre es si hay más procedimientos porque hay más droga dando vuelta. Es la discusión que hay siempre. Entonces, pero no me quiero quedar en eso, sino que quiero volver un poco a esto de los ejes. Fíjense, Kicillof hace una frase que está fuera del eje económico y el gobierno respira y encuentra algo de lo que discutir. Todo el resto, que son los temas económicos, ahora nos vamos a meter con el plan de Alberto Fernández para la lucha contra el hambre, también hace eje en algo que al gobierno le duele más que nada, digamos, porque empezó con la idea de pobreza cero y el último dato es que subió no solamente fuertemente la pobreza, sino también la indigencia, es decir, el hambre en la Argentina. Hay 3,5 millones de indigentes en la Argentina. Es decir, un eje claro. Muchos dicen, bueno, contra esto no se puede, contra la economía no se puede. Podrás hacer todos los discursos, mano dura, corrupción, narcotráfico, lo que quieras. Ahí te podrás sentir bien, pero es la economía. Estúpido, decía.
No en la Argentina, sino en Estados Unidos. A ver, Daniel. Sí, Maxi, coincido plenamente con tu enfoque del corrimiento de eje, que está demostrando que tanto del lado del oficialismo como de la oposición no tienen convicciones en lo que se estaba haciendo, porque claramente que el gobierno de Macri perdió el eje y la capacidad de conducción de la economía después del 11 de agosto, pero los 3 meses previos al 11 de agosto, tanto a nivel de actividad, que estaba marcando un piso, como a nivel de inflación, que estaba marcando un techo, estaba en descenso, todo cambió porque cambió la demanda de enero, cambiaron las expectativas, etc. Lo mismo pasa con Axel Kicillof. Cuando se habla de hambre cero, ¿sabe lo que está demostrando? Que tanto gobierno como oposición no conocen qué está midiendo la encuesta permanente de hogares, por la cual surge el dato de pobreza. ¿Por qué? Porque la encuesta permanente de hogares está diseñada para medir la realidad del mercado de trabajo, o sea, la realidad de los ingresos habituales de la población, no los ingresos extraordinarios. ¿Cuáles son los ingresos extraordinarios? Por ejemplo, la UH. Y el gobierno, justamente en marzo, previendo lo que se venía, aumentó 40% la UH. ¿Sabes cuánto era la UH en junio cuando se hizo la encuesta permanente de hogares, que determinó el dato de pobreza e indigencia? 2.530 pesos por hijo. La encuesta mostró que la brecha por el cual mucha gente, esos 3,5 millones, cayeron del umbral de indigencia, eran porque no estaban considerando que tenían como mínimo 2 hijos o más que recibían 5.500 pesos, 5.200 pesos, perdón, que es superior a la brecha de ingreso que lo sacaba del estado de indigencia, que era 4.146 pesos, si mal no recuerdo, el dato del INDEC. Por lo tanto, el no saber qué está midiendo la EPH cuando hablamos de indigencia y de pobreza, porque el mismo ejercicio, si sumamos al umbral de pobreza los ingresos extraordinarios que reciben las familias por la UH, por el Plan Familia, por el Plan Progresar, etc., muchas familias en la Argentina, por ingreso percibido, tanto en forma permanente como en forma discrecional, como pueden ser los planes sociales o asistenciales, sería muy inferior al 15 o 20% que está dando el nivel de pobreza. Entonces, el tema es que ni el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, como la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cuando tuvieron la conferencia de prensa, no supieron explicar cómo se mide la pobreza en la Argentina. Ahora, Daniel, de todas maneras, una familia tipo matrimonio y 2 hijos, que tiene justamente 2 hijos, 2 AUH son 5.000 pesos. Exacto. La línea de pobreza para esa familia está en 33.000 pesos. O sea que esa familia tiene que tener ingresos por 28.000, 27.000 pesos mensuales. Eso es 2 veces el salario mínimo en la Argentina, digamos. O sea que es muy difícil. No, está claro que la realidad social es... En la Argentina no haya por lo menos 35 o 40% de las personas por debajo de la línea de pobreza. Es que, Maxi... No ven los niveles de ingreso en la Argentina y es muy poca la gente que tiene 3, 4 veces el salario mínimo. No. Es decir, la UH ha quedado muy lejos de cualquier posibilidad. Es decir, si uno tiene 3 hijos y ya con la UH puede tener 7.500 pesos mensuales por los 3 hijos, exacto, la línea de pobreza para esa familia no es 33.000 pesos. La línea de pobreza para esa familia está, creo que en 38.000 pesos o un poco más. Exacto. O sea que seguís quedando casi 30.000 pesos abajo. Claramente, pero digo lo que... Nadie consigue 30.000 pesos mensuales por mes. Está hablando de la indigencia. Lo que estamos hablando es que tanto en el nivel de pobreza en particular, en este caso... de indigencia que son... No, indigencia desaparecería. 13.000 pesos mensuales. Indigencia, con la UH prácticamente en la Argentina no habría indigentes, obviamente, no sería cero, porque hay mucha gente que resiste recibir los planes, por lo que fuere. Pero digo, si el umbral de pobreza te marcaba que esas familias tienen un ingreso de 18.000 pesos y el umbral estaba en 32.000, quiere decir que lo que le faltaban eran 12.000 pesos. Si vos le sumás los 5.500 o 7.500 pesos de la UH, la distancia se acorta y saca de la pobreza a un gran núcleo duro importante de la población. Entonces lo que digo es un tema gravísimo que haya 10, 15 o 27. Es gravísimo que la Argentina, con los recursos que tenga ese nivel de pobreza. Pero digo, el no saber de qué estamos analizando, porque decir a Axel Kicillof que los pobres ahora resulta que no tienen para comer, pero tienen para comprar droga y entonces por eso pueden salir a trabajar de eso, es realmente no conocer la realidad social y económica de la Argentina. A ver, sumo a Graciela Romer a la discusión, esto del debate. Efectivamente, algunos creen, y ahora vamos a ver un poquito si
si efectivamente el gobierno cree en el sí se puede o si está haciendo, digamos, una movida para tratar de consolidar un espacio político. Pero algunos creen que contra esto de la economía, lo que ha pasado en la economía en el último año y medio, no hay con qué darle. Digamos, y un presidente pidiendo todo el tiempo disculpas cada vez que habla de la economía. La frase esa de Macri, a ver si está por acá la frase de Macri, me equivoqué, tenían razón, el esfuerzo fue demasiado. Bueno, pide disculpas también por el pronóstico de inflación, es decir, está diciendo, ahora se acabó el ajuste, entendí el mensaje que me dieron en las PASO, es decir, es un Macri que dice, estuve desconectado de la realidad hasta el 11 de agosto, ahora entiendo cuál es la realidad argentina, confíen en mí, que ahora se los voy a resolver. Es tan cierto lo que decís, que cuando vos pedís perdón, ¿sí?, la etapa subsiguiente al reconocimiento es la reparación. Si vos no podés reparar, aún asumiendo que no podés reparar, y que vos has hecho esto no por maldad, sino porque, de acuerdo, hay todo un racional, ¿no es cierto?, que el gobierno metacomunica en el sentido de por qué el ajuste, etcétera, etcétera, eso tampoco se hace. Vos fíjate que este tema de vamos bien, ¿sí?, esto me hace acordar mucho al Síganme de Menem. ¿Se acuerdan del Síganme de Menem? Es muy parecido, porque el gobierno lo que hace, o mejor dicho, lo que no hace, es explicar el para qué del ajuste. Esto es como lo mismo que un médico frente a un paciente, ¿sí?, que el paciente tiene que hacer un periodo de constricción alimenticia, por ejemplo, para después, no sé, mejorar su salud. El gobierno no ha logrado, es increíble, vos es que a mí me llama poderosamente la atención, no ha logrado explicar el para qué del ajuste, hacia dónde vamos y cuál era el objetivo de este ajuste. Esta es la razón por la cual, vos fíjate que las encuestas no se mueven. Puede ser que el gobierno tampoco tenga en claro, digamos. Bueno, pero a ver, hacia dónde vamos. Me parece un poco difícil que el gobierno plantear algo así, es como grave. Y el presidente empezó a hablar de crecimiento ahora. Yo asumo que el gobierno... No habló de crecimiento hasta ahora porque todos los pronósticos que hizo de crecimiento no se cumplieron. Pero ahora, y habían decidido es más, no hablar. Si el gobierno pensara realmente que va a gobernar, que tuviera realmente garantizada la reelección, y si hace hoy un pronóstico de crecimiento para el año que viene, y es un pronóstico muy arriesgado, porque es muy difícil para el año que viene que la economía empiece a crecer. Porque también está planteando recuperación salarial. Sería una vez más prometer algo que es muy difícil de cumplir. Pero seguimos pensando en el cortísimo plazo. Es ensayo y error, ensayo y error. Y cuando vos estás en un programa de ajuste, lo mínimo que podés hacer es decir, señores, esto es una hoja de ruta en el cual vamos a tener una etapa realmente muy restrictiva, pero esta etapa lleva, ¿no es cierto?, a crear condiciones para, digamos, pegar un salto cualitativo. No es solamente el vamos bien. A mí me parece que esa es la situación por la cual lo que uno mira. Estaba escuchando antes el tema de la droga. Yo lamento... Ahora, ese discurso, Graciela, ese discurso que vos tenías, ya lo sacó el gobierno. Claro. El gobierno dice se terminó el ajuste. Ya está, no había... Pero como se terminó el ajuste y no hay reparación... Ahora dice, ahora te damos... Si querés pagar ganancia a la mitad, pagame ganancia a la mitad. Pero hay una memoria histórica de cortísimo plazo que es lo que la gente sufrió y por lo cual está furiosa, ¿entendés?, con el gobierno de Cambiemos. Este es el punto. Entonces, más allá de que no siga habiendo ajustes, tenés que explicar el porqué del sufrimiento durante los últimos 2 años. ¿Me comprendés? Y entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Para qué sirvió? Si vos no lográs convencer a la gente de que ese sufrimiento fue una inversión, no hay forma de hacer creíble el discurso hacia adelante. Y este es el problema que tiene Cambiemos en este momento, que no es creíble su discurso, por eso los datos, digamos, de las encuestas de opinión, pero realmente no se mueven, están muy cristalizados realmente, 2 puntos arriba, abajo, lo que sucedió en las PASO. No, yo veo que todo esto es una impostura. Macri no se puede dar por sorprendido de las consecuencias sociales de las medidas económicas que él tomó. Al punto tal que lo que podría hacer, ya que está tan arrepentido, es decir, bueno, ¿cuáles fueron las medidas que él tomó que fueron equivocadas? Porque no hablamos solamente de un ajuste del gasto público, hablamos también de una serie de medidas, la sube de la tasa de interés, la quita de retenciones, la apertura indiscriminada de las importaciones, que van en una dirección. Lo que está ocurriendo, Maxi, es que Alberto Fernández habla como presidente y el presidente de la Nación habla como el jefe de la oposición. En su cabeza ya está tratando de posicionarse como un opositor para condicionar el próximo gobierno. Un poco lo que decía el Beto Valdés. Y no está siendo además honesto con sus propios intereses, porque la verdad que él hizo campaña hasta las elecciones primarias
diciendo que si ganaba iba a ir por el mismo camino, más profundo, más rápido y que todavía inclusive garantizaba reformas estructurales que no había podido conseguir, como la reforma laboral que él pretendía. Ahora al revés, pero es interesante lo que dice el Beto Valdés. Ahora al revés, ahora está diciendo, olvídense, el ajuste ya se terminó, le está anticipando el que viene el 10 de diciembre que ya está. Sí. Que más allá del ajuste, más allá de las decisiones que tome el que viene el 10 de diciembre, cuando vos tenés 55% de inflación, que va a ser la inflación en diciembre, y el ajuste se va dando en los bolsillos de todos, hasta que vos no logres que la inflación sea menor a la suba salarial. Bueno, pero ajustaron y la inflación fue... Acá se duplicó. Es inevitable, entonces, pero el presidente te dice, se terminó el ajuste, es el momento que viene de tu bolsillo y viene la época de trabajo. Maxi, ellos dijeron como que le está quitaban poniendo una agenda a Alberto Fernández que... Y eso puede condicionar también la transición, porque al fijar esa postura diciendo salimos del ajuste y ahora viene el momento de la recuperación, si en la transición Alberto Fernández le pide algún sacrificio más, caso Lelic o lo cerrame que más fuere, el cepo para no gastar reserva o ese tipo de cosas. no va a estar disponible, me parece. No va a estar ser disponible. difícil. Pero me falta un capítulo en el medio y es explicar el ajuste. Y yo acepto lo que vos estás planteando, pero podría ser que dentro de su corpus ideológico no haya que pedir disculpas, sino que hubiera sido el costo necesario. Ha sucedido, digamos. Pero mira, en una nuestras cosa economías, explicaron. Pero aún, perdón, un minuto. Sí. Aún aceptando, digamos, que no necesariamente hay que pedir perdón, pero sí tenés que justificar porque es la condición para la credibilidad en la segunda etapa. Les pido disculpas. La pero inflación justamente fue más eso dura es de lo que pronostiqué. Maxi, hay un punto, la quita de subsidios sí fue explicada. Ellos dijeron que quitaban los subsidios porque de esa manera iban a bajar la inflación porque se pagaban con emisión monetaria. ¿Qué fue lo que ocurrió? Quitaron los subsidios y transformaron la inflación en inflación de costos. O sea, le pifiaron al cálculo económico de cómo es la matriz productiva argentina. A ver, lo sumo a Fausto Espotorno y ahora vamos a hablar de qué es este plan de Alberto Fernández para reperfilar los precios de la canasta básica. Anuncio que hizo hoy Alberto Fernández. Tal vez el problema también del gobierno, decimos que trata de salir del eje económico y anda pidiendo disculpas y perdón todo el tiempo, es que, no ha sido solamente un ajuste en un plan de estabilización, sino que no tenés plan de estabilización. Digamos, ha sido un ajuste que lo ha hecho el mercado violentamente hace un año y medio, que venimos en una situación donde ya va el cuarto auxilio del FMI, este último de la semana pasada, pero son auxilios para que no te colapse, digamos, para que el dólar no te vuelva a disparar arriba de los 60 pesos violentamente. No es que tenés un plan de estabilización y vas conduciendo un ajuste y decís, bueno, mire, el otro lado del río es Argentina volviendo a crecer, creación de puestos de trabajo y demás. A ver. O sea, a ver, yo estoy de acuerdo. En realidad, el gobierno de Macri, la primera reacción fue tomar deuda. Si vos ves el primer año, simplemente terminó de reestructurar la deuda, salió a empezar a ajustar las tarifas, que eso era casi se caía de Maduro porque no estaba teniendo inversiones del sector, estaba quedando sin energía, etc. Y después salió a tomar deuda para financiar el déficit fiscal, que fue el mismo entre el 2015 y el 2017, fue el mismo, se mantuvo ahí, no se redujo el déficit fiscal hasta el 2017. Y después empezaste a tener que hacer un ajuste fiscal básicamente porque te dejaron de prestar. Entonces, si vos estás financiando un déficit fiscal de 4 o 5 puntos del PBI que estabas teniendo, con deuda y alguien te deja de prestar, ya no te queda otra. O sea, no tenés forma de... Y además, con una caída en la demanda de dinero que se está acelerando. O sea, vos ves que lo que es la monetización de la economía, esto es cuánto dinero la gente tiene en los bolsillos inmovilizados, se cayó casi 4 puntos del PBI del 2018 hasta ahora. Con lo cual, ni la emisión monetaria, ni... La gente entienda, los dólares, que tiene un pesito de más, le queman en el bolsillo. Va y compra dólares. Cuanto más rápido te sacas de encima... Un pesito de más en el bolsillo no lo deja en peso, no lo deja en la caja de ahorro, no lo deja en cuenta corriente. Y el que tiene un dólar de mano te lo vende ni que lo mate. Claro, pero cuanto más rápido te sacas los pesos de encima, eso hace que caiga la demanda de dinero y se empieza a acelerar un proceso inflacionario sin necesidad de estar emitiendo dinero, ¿no? Entonces ahora te quedaste, a partir del 2018 con la crisis se quedó sin posibilidad de colocar deuda en los mercados y sin posibilidad de real de emitir... Está bien, pero mirando para adelante, por eso hablamos un poco de esta discusión, ¿no? El presidente que dice casi como una disculpa, pero dice, bueno, se terminó el ajuste. Lo que viene ahora los entendí, lo que viene es un poco lo que era el discurso de Alberto Fernández antes de las PASO. Que decía, llega el tiempo del crecimiento, después vamos a ver cómo a cuidar a cada argentino y demás, y todos le preguntaban desde el gobierno
cómo lo iba a hacer. Decían no ese no es un discurso electoral, es un discurso postelectoral. Macri no está pensando en ganar votos, está pensando en condicionar el próximo gobierno. Dice, se reinvirtieron los roles. Ahora, después de las PASO, Claro. Macri hace el discurso que tenía Alberto Fernández antes de las PASO. Y Alberto Fernández es el mismo. Oposición, y Alberto Fernández está muy cuidadoso. Ahora van a ver el plan este de lucha contra el hambre. Es un plan básicamente de reorganización de partidas dentro del Ministerio de Desarrollo Social, con Daniel Arroyo atrás, digamos, no es un plan de decir pobreza cero, sino que es un plan, si se quiere, bastante austero, en el cual está pensando, bueno, cómo atacar con los fondos que hay. Una cosita, Maxi. Ahora, en el tema de las disculpas, una de las cuestiones interesantes que cuentan en fuentes oficiales es que se optó por eso porque hay un convencimiento yo diría en el macrismo de paladar negro, en la Casa Rosada, que con la disculpa pueden llegar a traer. Ellos están realmente muy convencidos de que hay un voto, vaya a saber si es cierto o no, hay un voto a Alberto Fernández en las PASO que estaba enojado y no fue a mitad de camino, no fue a La Baña o a Esper, sino que directamente votó por el Frente de Todos, y que pidiendo disculpas puede llegar a volver, y obviamente asustando respecto a lo que puede llegar a ser el regreso del enojo con Macri era mucho mayor que el enojo con Cristina. Claro, exacto. Esa es la interpretación que hacen. Y ojo, y no es Marcos Peña el que plantea el pedido de disculpas. Eso empezó a venir de otros sectores diciendo, bueno, si la gente está enojada y es lo que percibimos en la calle, qué mejor que Mauricio pida disculpas. Yo creo que el pedido de disculpas está muy vinculado a esta cosa que está muy instalada acerca de que todo este plan de gobierno fue un plan de gobierno, digamos, y todo el gobierno de Macri fue un gobierno que favoreció, digamos, a los sectores altos, especialmente de los sectores financieros, ¿no es cierto? Y se ha separado realmente de la gente común. Me parece que apunta a eso, yo creo que equivocadamente, porque, digamos, el tema de la disculpa no se puede trabajar como elemento reparatorio aislado. No existe ni en política ni en el psicoanálisis. Digo, es mucho más complejo y me parece muy naif creer realmente que esos que efectivamente fugaron transitoriamente, digamos, para tirarle la oreja, ¿no?, y asustar un poco a Cambiemos, van a volver simplemente por el pedido de perdón. Insisto, no hay credibilidad en este formato de pedido de perdón. Y tampoco está basado empíricamente. Pero olvídate, supongamos que no tienen empirismo, digamos, pero tienen que tener capacidad para recrear expectativas. Claro, sí. Voy a lo de Alberto Fernández, pero de alguna manera el gobierno tenía muy sólido el relato o el esquema de es necesario un ajuste porque es necesario atravesar un periodo de austeridad, hay que cambiar la cultura, vos tenés que trabajar y efectivamente después vas a tener en algún momento los frutos. Hay que limpiar y poner en orden. Un discurso que era muy... era el eje del discurso del... Bueno, todo eso se derrumbó con la realidad económica. Y con los votos de las PASO. Ahora el discurso cambió completamente. Es el Estado, Macri está con el discurso que tenía incluso la oposición. Yo creo que hacemos el Estado que te va a ayudar, que si vos sos monotributista y no podés, estás facturando más por la inflación, estás facturando más del tope de monotributo, la AFIP no te va a perseguir. Hacemos si mal en podés tomarnos pagar en ganancias, serio pagame la mitad. Ahora, si vos no podés llegar a fin de mes, te damos estos aumentos o te damos estos créditos. Bueno, pero ahora, lo que importa, perdón, un momento, lo que importa es ver si efectivamente, digamos, este cambio de estrategia logra sus objetivos. Y las encuestas están mostrando, que era lo que decíamos en un momento, que están absolutamente amesetadas, no hay cambios sustantivos. No hablemos de encuestas porque puede pasar cualquier cosa después con las encuestas, pero falta poquito, esperemos a ver qué pasa el 27. No, exacto. Yo comparto lo que decía Graciela en cuanto a que el gobierno no explicó que lo que estaba haciendo era una inversión y por lo tanto tenemos las consecuencias de pedir disculpas. Pedir disculpas sin un plan no tiene ningún sentido. Pero lo cierto es que hasta el 10 de agosto, por ejemplo, los jubilados ya sabíamos, porque yo ahora soy trabajador, pero también soy jubilado, que íbamos a recibir un 12,2% de aumento, que con la inflación, con la que venía agosto al 2% y un septiembre y un octubre al 1,5%, se iba a empezar a recuperar el ingreso de las familias. Después todo cambió y todo eso quedó desdibujado. Entonces digo,
Ojo Daniel, con creer... Ojo que esa inflación era con un dólar a 45. Exactamente. Y ese dólar a 45, yo tengo dudas de que fuera un dólar real sostenible en la Argentina. Porque el mismo dólar que tenías en el verano, en enero y febrero, retrasaste como 5 meses con inflación mensual del 3-4% para llegar a la elección de paso. Estamos hablando siempre de lo mismo en la Argentina. Sí, pero ojo una cosa, la única vez que lográs anclar la inflación, desacelerar la inflación, es cuando anclás el dólar. Pero cuando anclás el dólar, después de toda elección, después de... Pero bien, si vos lo sabés también, habría que esperar un par de meses para que cuando te des cuenta que te están sacando los dólares de nuevo barato, tenés que devaluar. Totalmente de acuerdo, pero vos sabés también como yo que el plan de Alberto Fernández, si estabiliza la economía, si recompone los salarios, si genera confianza, el dólar de 60 pesos de hoy, en términos reales, va a caer a 50. Porque en todo plan exitoso de estabilización, el tipo de cambio tiende a apreciarse. O sea que pensar... Solo cuando hay financiamiento. Cuando hay confianza, cuando hay un horizonte de largo plazo. Ahora, cuando de buenas a primeras cambia el escenario, no hay dólar, que no tenés nivel... En la Argentina nunca se apreció el peso a 20%. A ver, vamos, algunas cosas importantes. Que haya bajado, no va a pasar eso, porque el problema que hay es que aparecieron las reservas, hay un... Perdón, ordenemos el debate. A ver, yo no creo que el ajuste que haya planificado Macri haya sido un ajuste de inversión. Porque si fue un ajuste de inversión, 4 años después tendría que haber algún resultado de los que el tipo se comprometió a dar. Y en realidad lo que ocurrió es que duplicó para mal cada uno de los indicadores que él decía que iban a estar mejor. Duplicó el desempleo, duplicó la inflación, duplicó casi la pobreza. Fue una situación extrema. Estos datos de pobreza que tenemos ahora son del primer semestre de este año. Cuando se mida con el dólar nuevo, vamos a tener incluso un agravamiento de esa cifra. El problema de fondo acá es la mirada de la economía. El ajuste que aplicó Macri, el tipo de ajuste que aplicó Macri, fue una transferencia de ingresos. Y la sociedad lo percibió, porque se dio cuenta que la plata que le faltaba a ella, los fondos de inversiones, los bancos, los especuladores y un pequeño sector de la agroindustria exportadora, digamos, se ha capitalizado. Si eso no fuese así, el tipo tendría la posibilidad, por ejemplo, de hablarle a los argentinos mostrando algún tipo de resultado positivo. Pero la verdad es que ninguno de los indicadores de la economía, ni la producción, ni el empleo, ni el comercio, ni el minorista, ni el mayorista, da bien. Entonces, ¿dónde está la idea de inversión si 4 años después de un sacrificio enorme estás peor de lo que estabas antes? Voy a los anuncios de Alberto Fernández y ya vamos a estar en un ratito hablando con el presidente de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, con Ignacio Salvucci. Porque atención, gracias por venir, Escribano, atención porque el Banco Central había hecho una promesa al sector inmobiliario de que iba a haber dólares para la compra de viviendas y se demoró, no está. La resolución del Banco Central no está, desapareció. Lo único que hay es que 800 créditos hipotecarios que estaban aprobados ya con carpeta, eso pueden comprar hasta $100.000, obviamente pues le había dado el banco los pesos y con eso, pero la idea de aquellos que tengan ahorros van a poder comprar hasta $150.000, decían en el sector inmobiliario. Estuvo el otro día Armando Pepe acá contando eso, porque si tenías plazos fijos y demás, que querías comprarte con esos plazos fijos en pesos una vivienda, porque no hay nadie que te acepte dólares para venderte una vivienda, y vas a poder comprar hasta $150.000, eso no desapareció, digamos, de la discusión. Y el Banco Central demora esa decisión, algunos creen porque, bueno, están muy cuidadosos de los dólares, y al contrario, no va a flexibilizar el cepo, sino que lo va a cerrar aún más. En un ratito vamos con el Escribano. Fíjense lo que dijo Alberto Fernández. Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica. No quiero gobernar para algunos, sino para todos, diciendo bueno que va a ser esto del acuerdo político. Maxi, ahí hay, digamos, para entender, hay 3 pilares que está pensando Alberto Fernández. Número 1, para cumplir con esto, la convocatoria a la COPAL, que son la industria alimenticia, al sindicato, por eso estaba ahí Rodolfo Daer, que es el jefe del sindicato de alimentación, para ver, digamos, esto de que todos tienen que poner algo. Por eso, viste, él reivindicó ahí el tema de las donaciones, por ejemplo. ¿Qué pone el Estado? Bueno, el Estado lo que él piensa es que se mantenga la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, esto que impuso Macri hasta fin de año. Bueno, que eso siga, ver de qué manera en esa mesa de negociación los empresarios ponen, digamos... el acuerdo de precio para que no aumenten los precios. ¿Qué más? Además, el segundo punto... Y después está la cuestión de la ley de góndola, que él dijo ya mismo, los diputados, senadores se pueden poner justamente a... Una ley de góndola para presionar a los supermercados para que no haya remorcaciones en los supermercados. Eso y sobre todo, digamos que las pymes puedan abastecer a los supermercados, tengan ahí 30% de las góndolas cada uno. Entonces, van las dos, todo esto va encajado, digamos, en... Esos son los 2 puntos del plan de Alberto Fernández.
les pregunto, esta foto, digamos, de Alberto Fernández rodeado por... bueno, de todo. Por Carlotto, de todo. por Héctor Daer, el titular de la CGT, Rodolfo Daer, el del gremio de la alimentación. Ese es el titular de Cáritas. El titular de Cáritas. Pérez Esquivel. Sí. El rector de la UBA, Barbieri. Y Ginés González García, el exministro de Salud. Lo que estamos viendo, y más atrás, si seguimos viendo, está el padre Pepe, bueno, Santiago Cafiero, que es su asesor. Sí. No se lo ve porque está tapado, pero está Gustavo Vélez, ¿sí? El ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Lo que estamos viendo más allá de los dirigentes políticos, yo no recuerdo una foto tan importante en términos de representantes, actores sociales con un candidato a presidente, porque en definitiva Alberto es un candidato a presidente. Estamos viendo, por ejemplo, al rector de la UBA. Perdón, ¿había empresarios que son los que fijan los precios? Había empresarios. Había empresarios de más de segundo nivel, pero había. Entonces, en algún punto también esta foto es parte de lo que Alberto quería comunicar con este acto, que tuvo algunas características diferenciales porque fue en un lugar abierto, en la Facultad de Agronomía, muy vinculado al tema de la alimentación. Siempre estas cosas son pensadas. Pero fundamentalmente esto, ¿no? Rodolfo Daer, como decían acá, del gremio de la alimentación. Recordamos que la semana pasada estuvo Alberto Fernández en la UIA y ahí hubo una reunión, ahí hubo un careo con el titular de Copal, en el que con Daniel Funes de Rioja, que le decía, nosotros estamos al 50% de la capacidad instalada. Si ustedes nos dan un poco de vía libre, nosotros avanzamos. Pero esta foto es lo que buscaba Alberto Fernández con este anuncio, poder mostrar referentes sociales, académicos y otro tipo de caras que no tuvieran que ver solamente... Está bien, de todas maneras te digo, para hacer el acuerdo de precios y el reperfilamiento de los precios de los alimentos, además de sentar a toda esta gente, tendría que sentar a Funes de Rioja de la Copal, a Pagani de Arcor. Hoy lo mencionó a Funes de Rioja. Yo esto lo hablé con Alberto. A toda la gente de los empresarios más pesados, a Coto, a los supermercadistas más pesados. Te digo porque lo hablé con Alberto. Esto no es el pacto social. Fijan los precios, digamos, ¿no? Te digo que lo hablé con Alberto. Esto no es el pacto social. La idea que tenía Alberto era construir un espacio multidisciplinario con gente prestigiosa de la sociedad civil que no necesariamente esté comprometida políticamente con nuestro proyecto, que pueda monitorear la aplicación de un programa que tiene que resolver rápidamente la cuestión del hambre y que además tiene que estar insospechado de cualquier uso clientelístico. Esta es la idea. Por eso también estaba invitado Facundo. No sé si lo invitaron a esta actividad, pero la intención es que esté Facundo Mann en la red solidaria de Juan Carr. Digamos, ¿qué significa reperfilar los precios? Bueno, uno de los planes... A ver, estamos hablando de un plan integral para resolver el problema del hambre, ¿está? Uno de los planes, o por lo menos de las líneas de acción de ese plan, es lograr acordar de 20, 30 productos de la canasta básica precios razonables para que resolver el problema del hambre, digamos, independientemente de la asistencia a los comedores y a los merenderos con la ley de emergencia alimentaria. O sea, que la leche, la carne, el pan, los huevos, lo que todo el tiempo se la pasa explicando Daniel Arroyo cada vez que viene a los programas de televisión. Pactemos que por lo menos estos 20, 30 precios de productos elementales para la subsistencia estén regulados en el marco de un acuerdo político entre formadores de precios y obviamente también distintos actores. Pero es una de las partes del plan, no es solamente esa parte. Después tenés gente que se asiste, por ejemplo, a comederos y a merenderos. Vos sabés que cuando tenés inflación del 55%, que es la que vas a tener en diciembre, y querés, no sé, fijar una canasta que no va a ser con cero aumento, porque si cero aumento te dura 10 minutos, porque todo el mundo se lanza en palomita a usar todo su ingreso a los productos que aumentan cero, pero ponele que haya productos que aumenten en vez de 55, que esto los proteja y que aumenten 15% o 20% anual, ¿no? Bueno, el problema básico es el desabastecimiento. Sí, claro. Ya lo sé, bueno, sí, perfectamente. Está contemplado eso, si me hubiese dejado, te lo decía. Justamente, lo que pasa es que hay un punto que tenemos que asumir también como sociedad. Si los precios de los alimentos suben por encima del promedio general del índice de precio, que es lo que está pasando hoy en la Argentina, porque bebidas, alimentos, transporte está casi y medicamentos, el 60% anual. Está muy claro. Y los salarios están tan retrasados, ¿cuánto aguanta la democracia? A ver, digamos una cosa, en otros momentos históricos de la Argentina, con tanta presión abajo de la pirámide social, había saqueos. Hoy no hay saqueos, porque hay esperanza. Pero yo te puedo asegurar que hay un montón de gente que de verdad no tiene para morfar, que no se va a bancar que le digan, mira, vas a tener que esperar 2 años más para comer todos los días. Entonces, se necesita un acuerdo y además esto es parte del acuerdo en tanto y en cuanto la gente tiene que tener certeza que lo que acordemos no va a ser utilizado para el clientelismo político, no va a haber ningún tipo de desviación hacia la corrupción, que es absolutamente transparente y que además va a contribuir
a la estabilidad social que se necesita para que la Argentina crezca, vuelvan las inversiones y se... Si lo mencionó a Singenta, el dueño de Singenta que estaba ahí, en 2 o 3 oportunidades durante el discurso hoy, que fue más corto que el de Daniel Arroyo, porque le dijo al empresario que le prometió el 1% de su producción que iba a donarla. Esto es lo que dijo hoy. Digamos, para de alguna manera lo que dice Leandro, comprometer a otros empresarios también. Lo mencionaba Funes de Rioja también, que tuvo una charla, que van a seguir hablando. Hoy Funes de Rioja, por primera vez, el representante de la Copal sale a elogiar una política industrialista que dice que tiene Alberto Fernández. Hasta ahora se había mostrado, digamos, como un ala más reacia dentro de la Unión Industrial Argentina, y me parece que tiene que ver con eso. Yo me pregunto si no sería más eficiente, productivo, llevar adelante la propuesta de Piketty, ¿no? Sí, Piketty. el francés, sí. El francés, que planteó en su momento, en un estudio que hizo, que con solo el 2% de impuesto a las grandes fortunas, de grandes fortunas hablaba de arriba de 5, 6, 7 millones de dólares, pero nosotros como somos más digamos, humildes, podríamos decir, ok, apliquemos un impuesto, ¿no es cierto?, del 2% a las fortunas mayores de 2 millones de dólares, por ejemplo. Y realmente me parece, a lo cual todo este armado, que me parece importante, porque creo que en este país hay que crear realmente masa crítica para empezar a cambiar valores, ¿no es cierto?, tendientes a buscar mayor capital social, que es algo que nos falta. Pero me parece que es mucho más sencillo que todo este armado